Benito, un placer tenerte aquí, sobre todo porque estoy habituado con cierta frecuencia a hablar con fondos de inversión y con gestoras, pero casi siempre vinculándolo al mundo de la startup. Y como sabes, es un mundo, el del inversor de capital riesgo, que no siempre parece amable, ni al emprendedor ni al público en general. Pero lo que hacéis en Impact Bridge no es exactamente eso. Cuéntanos un poco. Muy bien, lo primero, muchas gracias y el placer es mío también. Y somos una gestora de fondos, por lo tanto somos intermediarios financieros, ahí parecidos a los fondos de capital riesgo, de venture capital. Buscamos inversores para conseguir recursos y luego buscamos proyectos a los que canalizar esos recursos. Es verdad que las gestoras de venture capital están especializadas en startups y en invertir en el capital, ser socios de la empresa, pero nosotros invertimos en otro tipo de activos, principalmente a través de deuda. Entonces no solo nos dirigimos a startups, sino que podemos ir a financiar a proyectos más grandes. Somos inversores de impacto, por lo tanto no buscamos solo una rentabilidad financiera, que la buscamos, sino que también buscamos claramente que haya un propósito y que se logre un impacto social o medioambiental medible, y es medible e intencionado. Es parte de nuestro objetivo. Y ese es un poco el reto, ¿no, Arturo, en estos casos? ¿Cómo calibráis el impacto que produce el proyecto? ¿Eso cómo se mide? Muy bien. Es una pregunta sobre la que podríamos estar hablando horas. Es claramente un aspecto fundamental. El impacto tiene que ser medible y nosotros como inversores tenemos que medirlo y explicarle al inversor y reportar esas métricas, ¿no? Ese impacto que nosotros como inversores buscábamos y que el emprendedor o el empresario tiene que buscar también, la intencionalidad tiene que ser clara. ¿Cómo lo hacemos? Y si la industria de la gestión de activos tiene mucha práctica midiendo los resultados financieros y reportando los resultados financieros, también como inversores de impacto tenemos que medir ese impacto. Y no siempre es tan fácil. El impacto medioambiental generalmente es más sencillo porque es más cuantitativo, toneladas de CO2 evitadas o toneladas de plástico recicladas, etcétera, etcétera. Pero el impacto social es algo complejo de medir y es importante medirlo cuantitativamente, pero muchas veces los números no dicen todo el impacto que se está logrando. Y hay aspectos como el empoderamiento de la mujer que no se miden solo con el número de empleos que se genera o los salarios que se están pagando a las mujeres a las que se contrata. El empoderamiento es un concepto mucho más complejo. Nosotros también utilizamos las herramientas que nos da el mundo académico, que son herramientas científicas y validadas, para entender procesos cualitativos y procesos de cambio complejos de una manera científica. Y por eso también utilizamos investigación académica y publicaciones académicas para evaluar el impacto de nuestras inversiones. Y luego, muy importante, sois un vehículo de deuda. Esto significa, si no me equivoco, que el capital de esos fundadores o de esa empresa no se diluye, ¿no? No es que vosotros toméis una participación, estáis haciendo un préstamo y eso tiene sus ventajas, ¿no? Claro, la deuda tiene sus ventajas y sus diferencias con el capital. Nosotros hemos lanzado varios fondos. Nuestro primer fondo estaba centrado en países en vías de desarrollo, o está centrado, porque es un fondo todavía activo, en África subsahariana, Latinoamérica, etc. Y ya es un fondo de deuda. Y en España lanzamos el año pasado el primer fondo de deuda de impacto centrado en España. Se habían lanzado hasta entonces muchos fondos de venture capital, generalmente, o de capital riesgo, que invertían comprando participaciones de la compañía, pero no se había lanzado ningún fondo de deuda. Y nosotros veíamos que es bueno y necesario que haya una oferta complementaria. Los fondos de capital riesgo tienen su lugar y son muy importantes, pero es bueno que el emprendedor o el empresario tenga alternativas de financiación distintas, con sus ventajas y sus inconvenientes, como es el caso de la deuda. También en España lo que nos ofrece la deuda es que podemos acceder a la economía social. La economía social en España es tremendamente importante y hay muchísima tradición y tiene más de un 10% del Producto Interior Bruto está generado por la economía social, cooperativas, mutualidades, empresas sociales lanzadas por fundaciones, que en muchos casos, por su naturaleza jurídica, no se pueden financiar a través de un fondo de capital riesgo. Una cooperativa no puedes comprar acciones porque no existen, pero sí que puede tener un impacto enorme y puede necesitar financiación. Y a través de nuestro fondo de deuda podemos conectar y apoyar a esa economía social que está teniendo un impacto tan importante. Proyectos lanzados por fundaciones, proyectos empresariales. Al final, pues la inversión de impacto no es filantropía, no son donaciones, son soluciones a través de modelos empresariales
que en algunos casos son las propias fundaciones las que los lanzan y generan una línea de negocio, y en algunos casos la vehiculizan. Pero esa fundación no quiere vender ese proyecto. En un fondo de capital riesgo hay una entrada y hay una salida que se tiene que producir pues, a los 7 años o a los 10 años. Se quiere vender esas acciones que ha comprado el fondo para poder devolver el dinero a los accionistas. Nosotros, por ejemplo, encontramos proyectos con un grandísimo impacto que necesitan financiación para poder escalar ese impacto, que no son invertibles. Por ejemplo, proyectos lanzados por fundaciones que no quieren venderlo, quieren controlar ese proyecto pues, un larguísimo plazo, y nosotros a través de nuestro fondo de deuda podemos financiarles. Por lo tanto, tiene ventajas. Ahora vamos a ir a algún proyecto con nombre y apellidos, pero antes te quería preguntar, una de las labores de la gestora, a la que los medios solemos llamar equivocadamente fondo, es esa labor que yo llamo comercial o diplomática, si quieres mejor diplomática, ¿no? Que es convencer al inversor. ¿Qué tipo de inversor te encuentras tú? Porque no es el inversor convencional, te encuentras un inversor que quiere poner su dinero en algo con impacto, ¿no? Claramente, no es para todos los inversores. Es verdad que cada vez hay más interés por la inversión de impacto. La inversión de impacto en España y a nivel internacional crece prácticamente al 60% anual. Cada vez los inversores buscan más este tipo de proyectos, y afortunadamente también desde el lado de la demanda hay más proyectos financiables, o los proyectos tienen mayor envergadura. Entonces, hay mucha demanda. Inicialmente, casi siempre, son los grandes inversores institucionales, que al final son más sofisticados, pueden invertir en fondos alternativos, como los fondos de capital riesgo, de deuda privada. Los que empiezan a invertir a veces son pues, grandes familias, family offices, que tienen un patrimonio, que tienen un propósito, que tenían o tienen una fundación y buscan también a través de no solo de la fundación, sino también a saber de su patrimonio, poder tener un impacto. Pero la verdad es que el universo de inversores cada vez es más amplio. Hay fondos de pensiones, en el Reino Unido lideraron, y claramente en España también cada vez más. Nosotros tenemos más de 10 fondos de pensiones que han invertido en nuestros fondos de impacto y que tienen un gran interés sus inversores o las comisiones de control en tener un impacto a través de esos recursos. Fundaciones que también pueden tener sus proyectos empresariales y quieren aprender, y no solo tener un impacto desde su actividad fundacional, el presupuesto que tienen cada año, sino también desde las reservas fundacionales que tiene la fundación. Y cada vez más también por los cambios regulatorios, inversores más pequeños pueden ir accediendo a los fondos alternativos, y por lo tanto también van accediendo cada vez más a los fondos de impacto. Nosotros tenemos más de 300 clientes y la verdad es que una base diversificada muy amplia. Los organismos públicos, que podríamos hablar mucho, pero también juegan un papel importante. Inversores como el ICO, a través de su iniciativa de sostenibilidad, lleva en España más de 6 años apoyando la inversión de impacto. Hoy Cofides ha lanzado un fondo de 400 millones dedicado también a invertir en fondos y en proyectos de impacto. Y el Fondo Europeo de Inversiones, el brazo inversor del Banco Europeo de Inversiones, también. Entonces, los fondos públicos, la verdad es que a los gestores es muy útil, porque al final hacen un gran trabajo, invierten tickets importantes y luego hacen de catalizador y atraen a los inversores privados una vez que ellos ya han hecho el análisis y ponen un poco el sello de validación en tu proyecto. Vamos a bajar al piso todo esto, ¿no? Un proyecto emblemático que habéis ayudado a financiar es el de Cáritas. Cuéntanos un poco ese proyecto. Estupendo. Es uno de los primeros proyectos de nuestro fondo de deuda en España, y la verdad es que es un proyecto maravilloso y que tiene un grandísimo impacto medioambiental y social, y para nosotros es un honor poder ayudarles y poner nuestro granito de arena en escalar un crecimiento tan importante que están teniendo. Cáritas lanzó, y como decíamos, hay fundaciones pues, tradicionales y que tienen un impacto brutal a través de su actividad como fundación, que además exploran modelos empresariales para poder ayudar a los colectivos a los que quieren ayudar. Y Cáritas desde hace mucho tiempo ayudaba en la reinserción laboral y formando a personas en paro estructural, personas vulnerables, a poder integrarse en el mercado laboral, y empezaron a desarrollar actividades empresariales. Una de ellas fue el reciclaje de ropa. A mí, si me hubieras preguntado hace 3 años sobre el reciclaje de ropa de Cáritas, te hubiera respondido que pensaba que era la parroquia que recogía la ropa de la zona y que la daba a las personas sin techo o lo que fuese, pero un proyecto muy, muy pequeño. Pero resulta que Cáritas, a través de Modarré, que es la marca que ha lanzado a nivel nacional, gestiona más del 50% del reciclaje de ropa en España, con una empresa rentable que genera un impacto medioambiental brutal por todo este reciclaje de ropa. No hace falta que hablemos del fast fashion y las tendencias y la evolución y el impacto tan enorme que tiene en el medio ambiente por el uso de agua, por el uso de pesticidas, por todo.
el fast fashion, pues ellos dieron una solución de economía circular, gestionando el reciclaje de ropa con una empresa rentable, una empresa innovadora, una empresa pionera tecnológicamente. Hemos ido a visitar distintas plantas y tienen tecnología de última generación. El reciclaje de ropa es complejo porque recortamos las etiquetas, hay cremalleras, botones, etcétera. Pues ellos tienen maquinaria que identifica en cualquier tejido qué porcentajes de cada componente tienen, maquinaria para quitar las cremalleras, los botones, etcétera. Pionera, tiene acuerdos con Inditex, con químicas como BASF, la química alemana, para desarrollar reciclaje de fibras post-consumo, que es tremendamente difícil. Una vez que la ropa está lavada, teñida, etcétera, poder hacer un hilo que se pueda utilizar después, pues ellos están liderando también. Y además de este grandísimo impacto medioambiental, realmente para ellos es un instrumento para integrar a personas vulnerables en el sistema laboral. Y la mayor parte de los empleados que tienen son personas en riesgo de vulnerabilidad y son empleos de reinserción. Realmente están con ellos unos meses, pueden estar hasta 2 años, pero generalmente están menos, donde les dan una oportunidad laboral, les forman con el currículum, les enseñan y después pasan a ya trabajar en una empresa normal. Por lo tanto, el impacto es absolutamente brutal. Nosotros fuimos a visitar una planta de reciclaje que tienen al lado de una cárcel, por ejemplo, y tenían un convenio con la cárcel donde los reclusos, las primeras horas de libertad, ya pueden ir a trabajar ahí. Y después, cuando quedan en libertad, tienen ese empleo, Cáritas les acompaña, favoreciendo tremendamente la reinserción, dándoles un sueldo, dándoles una ocupación, etc. Por lo tanto, la verdad es que es un proyecto impresionante que compagina el impacto medioambiental, el impacto social, con una institución de primera como Cáritas, que no hubieras dicho de primeras que hubiera tenido una empresa líder en su sector, rentable y financieramente pues, totalmente sólida. Y es un ejemplo de una empresa que no se puede financiar, no es una startup, no prevén una venta dentro de 7 años, por lo tanto no se puede financiar a través de un fondo de capital riesgo, pero que a través de nuestro fondo de deuda hemos podido diseñar una financiación a medida para que puedan crecer, porque se espera, hoy en día en España reciclamos en torno al 10% de la ropa, y la Unión Europea nos está exigiendo y nos va a exigir muy pronto que reciclemos el 100% de la ropa y que la tratemos, no que la tiremos como la desechamos actualmente. Por lo tanto, también hay un viento de cola y hace falta invertir en infraestructura para poder abarcar el crecimiento que viene por delante. Arturo, y muy brevemente, si quieres citar un proyecto del Fondo Internacional más enfocado a países en vías de desarrollo. En el Fondo Internacional tenemos un foco importante en la agricultura, porque realmente está estudiado y la agricultura es una de las mejores palancas para ayudar a las personas a salir de la pobreza. La mayor parte de la gente pobre en el mundo es agricultor, puede ser agricultor de subsistencia con una pequeña parcela, y son agricultores de una forma muy ineficiente. El poder ayudar a que los agricultores produzcan de una forma más eficiente y más sostenible es las mejores palancas para poder poder ayudarles y luchar contra la pobreza. Por lo tanto, para nosotros la agricultura es un componente muy importante. Y, por ejemplo, en África subsahariana estuvimos financiando ya, afortunadamente esta empresa era una empresa que le costaba acceder a financiación bancaria, no podía, hoy en día ya tiene la entidad suficiente después de que les apoyáramos para poder acceder a financiación bancaria, por lo tanto ya no les financiamos, pero estábamos financiando en un pueblo de Sudáfrica con una emprendedora que su propósito era dar oportunidades laborales a mujeres. Ella venía de esa comunidad, se fue a formar al extranjero y después quiso volver para poder apoyarles. Es una zona de minería y la mayor parte de las mujeres se dedicaban a vender en la carretera para camioneros con el riesgo tan enorme que eso conlleva, y ella quería darles una oportunidad laboral segura. Y montó unas plantaciones de arándanos, donde el 96% de los empleados son mujeres, que además hacen el trabajo mejor porque son más delicadas a la hora de recoger los arándanos, etc. Y bueno, pues generaba este empleo, pero además la empresa tenía unas prácticas para ayudar. Realmente las mujeres que venían eran mujeres tremendamente vulnerables, con unas historias muy difíciles, y les ayudaba, tenía encuentros para que las mujeres se pudieran encontrar. Por ejemplo, abría una cuenta bancaria, el banco venía al pueblo, abría una cuenta bancaria a nombre de las mujeres, para que no solo darles el sueldo, sino que tuvieran control sobre ese sueldo y ayudar al empoderamiento. Tenía un acuerdo con el hospital y venía una ambulancia a hacer unos chequeos médicos cada cierto tiempo para los empleados. Y bueno, la verdad es que es un proyecto espectacular. También ahí, por ejemplo, mandamos a una persona de nuestro equipo, que es un académico que tiene un doctorado en emprendimiento social y medición de impacto, y estuvo varias semanas viviendo y haciendo un estudio etnográfico
de cómo ese empleo contribuía al empoderamiento de la mujer. Y ese estudio académico se ha publicado en una revista de la Universidad de Oxford y hoy en día a nivel internacional, y poniendo este ejemplo a esta empresa como ejemplo paradigmático de las prácticas que tenía y cómo ayudaba a que estas mujeres pudieran tener pues un sueldo y una vida digna. Arturo, pues muchas gracias y a seguir con ese gran trabajo. Muchas gracias, Fede, por la oportunidad.